nos vamos a meter en una entrevista porque ya estamos en diálogo con Pablo Torres. Él es licenciado en Trabajo Social, quien presenta su libro El mar vacío, una novela que aborda temas de identidad, memoria y silencios familiares, así que vamos a estar abordando acerca de esta novela y le damos la bienvenida a Pablo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Rebeca y buenos días para toda la audiencia de Radio Universidad. Bien, bien. Bien, nos alegramos muchísimo, Pablo, de tenerte al aire. Te damos también las gracias por estos minutos que te tomás para dialogar con nosotros. Y acerca de esta presentación del libro que se titula El mar vacío, por ahí si querés contarnos en qué temas profundiza el libro para contarlo a la audiencia. Bueno, el libro, si bien es una ficción, nació como una posible investigación que después un grupo de distintos profesionales no pudimos encarar, que tenía que ver con la identidad de los hijos apropiados, pero también de sus hijos. Es decir, durante la dictadura militar del 76 al 83, aunque las desapariciones terminaron un poquito antes, hubo unos 500 niños apropiados. Uh-huh. De esos restan encontrar unos 300. Son personas que nacieron, como digo, entre el 76 y el 80 y piquito, con lo cual tienen hoy alrededor de 50 años. Por lo que podríamos decir que muchos de esos 300 ya tienen hijos, son personas grandes que ya tienen hijos, que sus hijos pueden tener alrededor de 20, 25 años, claro. Con lo cual también podríamos pensar que esos hijos de los hijos apropiados, parece un trabalenguas, ya están también en condiciones de tener sus propios hijos. Entonces nos dimos cuenta que la dictadura que había terminado hace unos 43 años atrás, cada vez que uno de estas personas apropiadas y que no se recuperó su identidad tiene hijos o hijas, reproduce nuevos delitos. Entonces intentamos hacer una investigación. Sí. Causaban la identidad. Sí, se escucha. Sino de su descendencia, por H o por... Hola, ¿me escuchas mal? Sí, se escuchaba medio entrecortado. Por ahí si podrás acercarte a alguna ventana o algo por la señal. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, a ver ahora. Bien, perfecto, se te escucha. Bueno, no sé qué se alcanzó a escuchar, pero estaba explicando que sí. en la dictadura se apropiaron unos 500 bebés. Uh-huh. De esos faltan recuperar unos 300, que como digo, nacieron entre el 76 y el 80 y piquito, o sea, son personas que tienen alrededor de 50 años hoy, que por esa edad podemos pensar que ya tienen hijos, sí. Hijos que hoy tendrían, o tienen, mejor dicho, entre 20 y 25 años, con lo cual ya están en edad también de tener sus propios hijos. Entonces, en algún momento pensamos en hacer una investigación sobre el impacto en la identidad de los niños apropiados, pero también de sus hijos, y bueno, en el caso de que aparecieran, también sus nietos. Bueno, esa investigación nos fracasó por distintos motivos, pero habíamos alcanzado a hacer un relevamiento teórico interesante, habíamos alcanzado a entrevistar a algunas personas que habían recuperado la identidad, por ejemplo Victoria Montenegro, que cuando recuperó su verdadera identidad ya tenía hijos, con lo cual el impacto de la recuperación fue sobre ella, pero también sobre sus niños. Y bueno, con todo el material que había, yo en algún momento decidí escribir una ficción, más que nada para poner el tema en agenda, y bueno, esa ficción es El mar vacío, que acaba de ver a la luz este año.
Wow, bien, qué linda historia, Pablo, también poder, bueno, hacer una interpretación y también contar un poco de memoria, de verdad y de justicia, ¿no? En esta novela que vas a presentar o que ya estás presentando. Y te consulto también, o me salta la curiosidad, ¿no? En estos tiempos de la era digital, el desafío de escribir y vender un libro, ¿no? Bueno, es un desafío interesante, siempre hay lectores, ahora son, o somos, porque yo también soy lector, somos menos, pero bueno, siempre hay gente que lee y aparte el impacto, digamos, que como te decía, buscaba con la trama del libro, es más que nada poner en debate o en discusión el tema de la identidad. Por eso el libro tiene una trama que aborda dos conflictos. El conflicto por la identidad, del que venía hablando, pero también un conflicto generacional entre padre e hijo, porque la trama del libro es que hay un pibe, un rockero de 27 años, cuya compañera está embarazada a punto de tener una hija, que empieza a pensar que él es nieto de desaparecidos y decide buscar. Pero su padre, que sería el hijo apropiado, no quiere buscar, se resiste, le boicotea la búsqueda, entonces ahí se produce, además del conflicto de la identidad, el conflicto entre el padre que no quiere buscar y el hijo que desea. Ahí hay también una cuestión que hay que resolver, que hay que debatir, que es, bueno, el protagonista tiene el derecho a la verdad. Ahora, ¿existe un derecho a no saber la verdad como insiste su padre en tener? No sé si ese derecho existe, pero bueno, es bueno debatirlo, porque incluso en casos reales hubo personas que cuando se descubrió que eran hijos apropiados, incluso se presentaron a la justicia para mantener el nombre y apellido que le habían dado sus padres adoptivos en algunos casos o sus apropiadores en otros. Entonces, claro, ahí hay una cuestión que también hay que pensar. Y bueno, por eso traté de ponerlo provocativamente, esta cuestión donde el conflicto entre el padre y el hijo, y el padre, un hijo de desaparecidos, no es el estereotipo que nos imaginamos, alguien que le dicen que fue hijo apropiado y al otro día se transforma en un militante de derechos humanos. No, en este caso es un tipo que se resiste. Totalmente, sí. Para contarle a la audiencia, por ahí si están del otro lado y les interesa también, bueno, leer o conseguir el libro, por ahí pasar algún contacto de dónde y cómo se puede conseguir este material. Bueno, esto lo editó Corregidor, que es una editorial antigua, argentina. Si googlean tanto en Corregidor como en muchas páginas de librerías conocidas o de cadena, están, y si no, en la librería de Olavarría seguramente que lo pueden pedir o capaz que lo tienen. Vos sabés, Rebeca, que hay otra cosa que me gustaría decirte. Sí, obvio. El otro día leí una noticia, después del 24 de marzo pasado, donde se cumplieron los 50 años del golpe, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que luego del 24 se triplicaron las consultas por dudas sobre la identidad en sus oficinas. Sí. Pero lo que más me interesó, y es que la mayoría de los que fueron a preguntar no eran los supuestos hijos apropiados, como pasaba hace unos años atrás, sino que eran hijos de estos que iban a averiguar porque dudaban de la identidad de sus padres, que es exactamente la trama de la novela, con lo cual, bueno, me pareció un dato de la realidad que sumaba a este debate que te decía que pretendo que se genere o que se instale.
Sí, sí, totalmente. Es cierto esto, la cantidad de consultas, ¿no? Y qué paradójico también que tenga esta coincidencia con la novela, con el libro, que un poco de verdad tiene, ¿no? Un poco mostrando esta beta de la identidad, de cómo buscarla o de cómo construirla también para aquellos, por más que no quieren saberla o no quieren conocer. Exactamente, ahí hay una situación. Bueno, no voy a contar el final del libro, no No, vamos por favor. a decir, no vamos a spoilear si finalmente Siríaco, que es el protagonista, es o no nieto de desaparecido, pero bueno, el tema es interesante y el título, que me lo robé de Nietzsche. Uh-huh. Nietzsche, así hablaba Zaratustra, en un momento dice: hemos matado a Dios, hemos vaciado el mar. Y me pareció que esa metáfora, la de un mar vacío, Uh-huh. podía ser una imagen que reflejara cómo se siente una persona que duda de su identidad, que duda de la identidad de su padre y que no tiene a partir de eso un punto desde donde, contar su historia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me gusta mucho este nombre del mar vacío y también inmediatamente se te viene como la imagen, ¿no? Justamente de un mar inmenso, pero a la vez que no tiene nada. Por ahí, metiéndome un poquito más en lo personal, ¿no? Y de tu trayectoria, sabemos que fuiste ex intendente de La Prida y tal vez quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue dejar un poco la vida política y meterte en este mundo de la escritura, de investigar y de tener tu tiempo, ¿no? Para poder contar esta historia. Bueno, cuando uno deja la vida política activa, incluso en un pueblo como es Uh-huh. La Prida, donde nos conocemos todos, y al intendente, bueno, saben todo dónde vive, abrís la puerta de tu casa y hay alguien que te está esperando para hacerte una consulta, vas Uh-huh. al supermercado y mientras elegís fideos, alguien se te acerca y te dice: intendente, sabe que en la esquina de mi casa está quemada la luz. Es decir, es una cuestión donde hay mucha cercanía, y también todo el mundo tiene tu número de WhatsApp, entonces te Uh-huh. manda mensajes a toda hora. Cuando dejas de estar en la función pública, al otro día el teléfono se apaga. Y Mira. bueno, eso puede afectar el ego de uno, pero es muy bueno en el sentido que te empieza a dejar tiempo para otras cosas. Ajá. A mí siempre me gustó la lectura y la escritura. De hecho, tengo escritos otro par de libros que no son ficciones, Uh-huh. sino que son una investigación y un ensayo sobre el clientelismo político. Así que este libro lo tenía medio escribir de años antes de ser intendente, y bueno, aproveché para retomarlo, para volver a leerlo, para corregirlo, para buscar una editorial y finalmente también para hacer correcciones interesantes que la editorial me sugirió. Así que, bueno, pasé de algo con mucha exposición y mucha demanda diaria a una tarea que es mucho más tranquila y bueno, que también por supuesto da su alegría, sus pequeños reconocimientos. Sí, sí, totalmente, Pablo. También, bueno, cambiar un poco de vida y meterse en este mundo de la escritura, de empezar a investigar, de contar historias. También en La Prida debe ser como medio esto de que lo lleves a leer, tal vez porque te conocen, o que lo lleve a la lectura también de esta novela. La verdad es que es muy interesante, Pablo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y para cerrar te quiero preguntar también, bueno, si estuviste presente en la última feria del libro, si te has reunido con algunos otros autores, ¿qué pensás acerca no de la venta de los libros y de cómo está en la actualidad la lectura en general? Bueno, sí, lo presentamos en la Feria del Libro junto con otras dos autoras, Uh-huh. Ana Galán, que es una pampeana, y Andrea Suárez Córiga,
que es una platense. Ellas también tenían dos libros de ficción sobre la dictadura, así que la editorial organizó un evento donde estuvimos los tres. Y sí, bueno, compartimos con ella y he compartido con gente de distintas editoriales con las que he charlado. Obviamente el tema del libro está muy difícil. Primero porque la gente lee menos, que no es que lea menos, lee menos libros, es decir, estamos todo el día leyendo mensajes de WhatsApp, leyendo posteos de redes, por ahí ustedes que están en la universidad leerán papers y documentos en todo momento, pero bueno, hay un bajón respecto de la lectura de libros, eso se suma a la cuestión económica, es decir, los libros siempre fueron un objeto bastante caro, y en momentos en que la gente empieza a tener dificultades para subsistir, son de las cosas que se recortan primero para, bueno, para ir a cubrir las necesidades vitales, ¿no? Que son las más importantes. Así que, bueno, lo que me parece a mí también es que hay que buscar nuevas formas de llegar a los lectores, y tal vez en nuevos formatos. Yo incluso hace tiempo escribí una novela que nunca publiqué, que se llama Olavarría Argentina, porque transcurre en Olavarría, y que la pensé como una novela para leer desde el celular. Así que cuando terminemos con todo el trabajo del Mar Vacío, veremos en qué formato le encontramos para de alguna manera publicar, sin que sea en papel, esa novela y que pueda ser leída en fragmentos cortos en un celular o en una tableta. Bien, excelente, Pablo. Sí, la verdad es que ahora hay cantidad, ¿no?, de formatos. También está el audiolibro, los podcasts, como que hay muchísimas alternativas también que bueno, no suplantan obviamente esa sensación de estar leyendo un libro y de encontrarte con la lectura, ¿no?, con uno mismo, pero que hay muchas alternativas también. Sí, y por ahí son a su vez puertas de entrada para que alguien empiece escuchando un audiolibro o leyendo en fragmentos en su teléfono un texto, y después le encuentre la veta del placer, porque la idea también es que leer no sea una carga, sino que sea algo placentero y que lo hagamos como bueno, con gusto y no por obligación. Sí, totalmente, Pablo. La verdad es que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tener esta entrevista el día de hoy, pero no te queremos robar más tiempo. Bueno, no, el agradecido soy yo y bueno, un saludo para todos ustedes y para la audiencia. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Te deseamos el mayor de los éxitos con El Mar Vacío y de esta manera nos despedimos. Bien, estamos en diálogo en este momento con Pablo Torres, licenciado en Trabajo Social, quien presenta su libro El Mar Vacío, esta novela que aborda temas de identidad, memoria y silencios familiares. Como bien contaba, es una novela ficticia, ¿no?, de algunas dudas, de alguien que se replantea su identidad, de un padre que no quiere buscar la verdad, así que vamos a ver también si hay algún oyente interesado en esta lectura.